Hola, buenos días. Vamos a hablar el día de hoy sobre una entidad bastante rara, pero que sin tratamiento y si no se identifica tiene una mortalidad prácticamente del 100%. Se trata de la púrpura trombocitopénica trombótica, también conocida como enfermedad de Moscovich. Y aquí les traigo una foto demostrativa de esta entidad. Aquí vemos un cerebro plagado por pequeñas miniaturas lesiones vasculares que están por todo el cerebro prácticamente, que incluso pueden llegar a ser tan pequeñas que ni siquiera ni se vean en la resonancia magnética. Y la púrpura trombocitopénica trombótica lo que hace es eso, afecta particularmente la circulación en arteriolas y capilares y puede dejar lesiones incluso imperceptibles que nada más se ven en la necro. A todas estas, esto lo escribió Elie Moscovich en 1952. Tuvo un caso de una chica de 16 años que presenta una clínica específica, con astenia, con mucha palidez, eso sí, y con fiebre. A todas esas también llamaba la atención que tenía algunas pequeñas manchas escasas, la verdad, de aspecto petequial en el brazo izquierdo. Se dio cuenta de que el frotis era patológico, de que había histocitos y que los glóbulos rojos eran muy delicados y que eran muy susceptibles a hemólisis. Y había una trombocitopenia marcada por debajo de 50.000. En la orina había cilindros hialinos, había albuminuria, había poca chicha, había pocos indicios de que hubiera un daño renal grave, pero había algo. Había presencia de sangre oculta en heces y 2 semanas después de esta presentación, presentó una hemiparesia de forma súbita, la verdad que muy proporcionada y bastante leve. Y a los pocos días queda de repente en coma. A todas estas, la pobre chica muere y en la autopsia lo que consigue Moscovich le deja muy impresionado, porque lo que ve son múltiples coágulos microscópicos, prácticamente incontables, en el corazón. Dice que de hecho en todos los cortes histológicos realizados del corazón se ve en todo nivel esta ocupación por coágulos de todas las arteriolas y de todos los capilares, y que es por un material hialino que le desconcierta mucho. No sé muy bien si pueden ser clústeres de glóbulos rojos y que puede ser una hemaglutinina por algún veneno que pudo haber hecho este fenómeno, pero no le queda muy claro a todas estas y le deja bastante rayado. A todas estas, casos como el de Moscovich en la literatura comenzaron a aparecer en los 50 y en los 60, también con un desenlace fatal, mortalidad del 100%, y que tenían hallazgos similares y que dejaban muy desconcertado a la gente. No sabían si eran clústeres de plaquetas, clústeres de células rojas o de algo más, de algún material no reconocido. Tiempo después, hay una primera serie de casos de púrpura trombocitopénica trombótica, esta vez relacionados con lupus eritematoso sistémico. Y una de las cosas que llama la atención de esta primera serie es que hay cosas que son muy constantes. Primero, la presencia de fiebre. La verdad es que el hecho de que haya púrpura es prácticamente lo que le da el nombre, el 96% de los casos. Sería raro no ver lesiones, aunque fueran poquitas. Una palidez también muy marcada y las alteraciones neurológicas son bastante frecuentes, están muy presentes. La verdad es que el toque renal es frecuente, pero no es un toque muy pronunciado, es muy poquilla cosa, que si alguna microalbuminuria, algún, alguna hematuria con muy poca entidad, pero la verdad es que muy poca cosa. Y da también muchos síntomas inespecíficos, debilidad, fatiga, astenia, todo este tipo de cosas las puede dar. Y en cuanto a manifestaciones neurológicas que son muy frecuentes, prácticamente 92% de los casos, por lo menos en esta serie, vemos que son cosas que tampoco son muy específicas, son cefaleas, cambios del estado mental, se dice que síndromes mentales orgánicos y
A lo mejor no es lo más frecuente que se describa en esta corte coma y convulsiones, pero hacen el adendum de que si a bien vamos en el debut, no suele presentar esto. Sí es cierto que si esto se deja evolucionar a muy poco tiempo, es muy probable que entren tanto a crisis repetidas que te pueden dejar en estatus o un coma directamente. A todas estas es prácticamente definitorio de PTT terminal el tener el coma o estas crisis refractarias. Hoy ya sabemos que la púrpura trombocitopénica trombótica puede ocurrir por muchas cosas. Aquí acabamos de ver un primer ejemplo de que está relacionado con pacientes con lupus, pero es que también con enfermedades conectivas de todo tipo, artritis reumatoide, esclerodermia, Sjögren, demás. Puede ser idiopático, no conseguir la causa, puede haber alguna agregación familiar, que es una entidad en sí misma, la TTP familiar, está relacionado con el HIV, con la Escherichia coli, tiene también mucha relación con el embarazo y con el puerperio. Puede estar relacionado con neoplasias, con ciertas quimioterapias y, muy importante, con fármacos concretos. A todas estas es una enfermedad que clásicamente se caracteriza por una anemia hemolítica microangiopática, que por definición tiene que haber reticulocitos aumentados, aumento de la bilirrubina indirecta, LDH alta y un TSQ negativo. Eso es definitorio. Una trombocitopenia, usualmente por debajo de 50.000 plaquetas, aumento de la LDH, y una creatinina que puede ser variable, pero que realmente viendo los casos no suele subir de 3 de creatinina. Normalmente es 1,5, 2 de creatinina, realmente no llama tanto la atención. Y una actividad de metaloproteasa baja, que eso ya lo veremos. A todas estas se describe una pintada clásica de la púrpura trombocitopénica trombótica. Se dice que la fiebre, la trombocitopenia, las alteraciones renales, la anemia hemolítica y las alteraciones neurológicas son lo clásico de esta entidad. Pero realmente esta presentación clásica nada más se ve en el 15% de los casos. Es más frecuente conseguir estos tres hallazgos: que haya una trombocitopenia muy marcada, con o sin sangrados. Es frecuente encontrar sangrados digestivos ocultos, pero puede no haberlos. Si es muy frecuente que haya petequias o que haya púrpura, el hecho de que haya una anemia hemolítica con o sin esquistocitos, realmente está descrito que puede no haber esquistocitos en la valoración, y las alteraciones neurológicas son bastante frecuentes. A todas estas, la TTP está enmarcada dentro de los síndromes microangiopáticos trombóticos, que son varios. Tenemos, por ejemplo, los que son mediados por coagulación, mediados por la heparina. Tenemos también, por ejemplo, aquellos que son relacionados por reacciones mediadas por medicamentos. Tenemos también aquellos que son relacionados con el déficit de cobalamina, de vitamina C. Tenemos también aquellos que están relacionados por alteraciones del complemento, que son minoritarios, pero existen. Tenemos también aquellos que están relacionados con la toxina Chiga, que es el síndrome hemolítico urémico. Y lo que nos atañe, que es la púrpura trombocitopénica trombótica, tanto adquirida como hereditaria. Y es que lo clásico que se produce es la oclusión por un material hialino central y una hiperplasia del endotelio, hay una enfermedad del endotelio que hace que se vuelva hiperplásico secundario a esta oclusión. A todas estas se describe como una especie de patrón en halos de cebolla. Y de forma variable hay cierta ocupación por fibrina que no es mucho, no es predominante. Lo que más predomina es la cantidad ya les adelanto aquí, de células que se atascan en el lumen vascular. A todas estas,
vemos que esta era una enfermedad mortal de la cual no se salvaba nadie, pero ya luego para el 77, Barnes tiene este célebre paper en el cual una chica embarazada de 19 años, vuelvo a recalcar lo del embarazo y su relación con el TTP, presenta un cuadro de cefalea y unas parestesias en las dos manos, en los dos pies, y en cara y de forma transitoria y evanescente. Todo muy fluctuante, que va y viene, y es que esto es algo muy típico de la TTP en cuanto a sus manifestaciones neurológicas. Son manifestaciones neurológicas evanescentes y que no cumplen precisamente un patrón concreto como tal topográfico. A todas estas con un dolor abdominal y unas artralgias, y cuando ven la analítica, una anemia hemolítica y una trombocitopenia grave. A todas estas se plantea que la chica va a ir mal, y comienzan a hacerle exsanguinotransfusiones periódicas. Se hipotetizaba que había algo tóxico en la sangre y que había que hacer un recambio de sangre completa. Y eso comenzaron a hacer, y eso hacía que las proteínas intentaran de subir sin mucho éxito entre las cuantiosas exsanguinotransfusiones que se hicieron. El hematocrito también con cada exsanguinotransfusión aumentaba y bajaba, a todas estas sin poderse controlar muy bien. A todas estas, en algún momento, en esta exsanguinotransfusión, que fue la número 9, comienza a plantearse semi-experimentalmente que a lo mejor no se sabía muy bien si podía ser los elementos formes o si podía ser algo que estuviera relacionado con lo que estuviera sobrenadando en el plasma. A todas estas se decidieron por mm, quitar elementos formes y volverlos a transfundir de una forma aislada. Y se dieron cuenta que no solamente que no mejoró la paciente, aquí las plaquetas se fueron a pique y hubo una crisis hemolítica, sino que además se complicó, se puso bastante mala. Fue entonces cuando comenzaron a pensar que a lo mejor es que hay algo faltante en el plasma, y se decidieron por hacerle una infusión de plasma, y los resultados fueron, en este caso, formidables. Hubo una mejoría tremenda y requirió infusiones de plasma de forma periódica hasta que por fin la chica sobrevivió. Y esto fue algo histórico, primera vez que alguien sobrevive a una púrpura trombocitopénica trombótica. A todas estas comenzaron a aplicar lo de las infusiones de plasma y la sobrevida mejoró. A lo mejor no de una forma muy boyante, pero sí mejoró bastante. De una enfermedad que mataba en el 100%, bueno, a lo mejor había mejorado entre el 30 y 50%. Y es que el fenotipo, al ocurrir esto, cambió bastante, porque entonces ahora veíamos personas que tenían TTP, que se habían mejorado con el tratamiento de infusión con plasma, y que a lo largo de su vida, durante un periodo concreto, tenían rebrotes. Y a todas estas, estos debut eran un poco más inespecíficos, con letargo, estados confusionales, cefalea, somnolencia, pero en los brotes se veían que los datos focales aumentaban más. Aquí vemos que en las presentaciones eran cosas más inespecíficas, más alteraciones del cambio del comportamiento, mientras que los rebrotes de la enfermedad ya son cosas un poco más focales: crisis convulsivas, paresias, plegias, en fin, cosas más concretas. Y a todas estas eran bastante evanescentes y minoritarias estas alteraciones focales. Sin embargo, de al menos esta serie, de 38 casos, 5 quedaron con una focalidad establecida y con un infarto claro en la tomografía. O sea que sí es cierto que mayoritariamente suelen hacer cosas evanescentes que van y que vienen, pero en algunos casos pueden quedar verdaderas lesiones establecidas de las cuales no se mejora la secuela. A todas estas, Upshaw tiene el caso de esta chica de 29 años que desde los 6 meses de edad presenta crisis repetidas de trombocitopenia y anemia hemolítica. Esto le hace acudir al hospital
incontables oportunidades y cada vez que viene le tienen que poner infusión de plasma a todas estas, perdón, le ponían transfusiones de sangre y Option nota que mejora de una forma dramática con el plasma fresco congelado. Y también teoriza que algo falta en el plasma y que es algo que probablemente no lo sintetice porque está prácticamente desde su nacimiento así. Y sugiere que algo tiene que ver este fenotipo con los casos que comentaba Moscovic y otras personas con una mortalidad altísima. Entonces aquí llegamos a otro fenotipo. Upshaw dice que hay una deficiencia congénita de algo en el plasma que hace que esta gente tiene hemólisis y trombocitopenia. Y esto es la TTP congénita. Vemos entonces que estudiando sobre estos casos congénitos de trombos de TTP, se ve que hay unos multímeros enormes de factor de von Willebrand. Esto lo consigue Moeake en 1992, o sea, relativamente reciente. Presentó dos casos de niños con TTP familiar y se dio cuenta que en uno de estos, que por cierto presenta un cuadro transitorio de hemiparesia, tenía multímeros enormes de factor de von Willebrand. Aquí vemos que esto es en un western lo normal. Y aquí vemos, en cambio, estos que son multímeros de von Willebrand que son bastante grandes. A todas estas, Moake le siguió dándole vuelta a esto del factor de von Willebrand y lo sigue viendo que en estos pacientes con afectaciones congénitas de tipo TTP recidivante, de a lo mejor no tan expresivo como la versión adquirida, tienen muchos agregados plaquetarios y se dan cuenta que falta un algo en el plasma. Él dice que es una proteasa, una clipasa, que, que pueda cortar el factor de von Willebrand y que algo tiene que ver entre este factor de von Willebrand aumentado de tamaño, con unos multímeros salvajes, con el hecho de que se agreguen las plaquetas. Luego, al poco tiempo, se vio este paper de Rock, en el cual, publicado en New England, se dio cuenta que la plasmaféresis mejora aún más todo este tema. Y comparándolo con las infusiones periódicas de plasma, la sobrevida aumentaba muchísimo, aumentaba bastante la sobreviva, la proporción de gente sobreviviente con la plasmaféresis. A todas estas con unas tasas de éxito mucho mayores al momento de hacer plasmaféresis con respecto a las infusiones de plasma que clásicamente se venían haciendo. Ya por fin, alrededor del año 2000, después de que durante una década se le estuvo dando vueltas sobre esta posible clipasa, que si existía o si no existía, se descubre una cosa que se llama el Adams 13. Esta es una proteasa que realmente es una mitaloproteasa, depende mucho de la presencia o no de iones metálicos, que se encarga de cortar el factor de von Willebrand y que es la responsable de la trombosis trombocitopénica, de la púrpura trombocitopénica trombótica, tanto adquirida como congénita. Todas estas, esto es todo el despliegue que hicieron sobre este compuesto, la DAMS 13, y aquí vemos toda la decodificación de la proteína. Hoy por hoy sabemos que el Adams 13 es esta sustancia esencial para poder cortar el factor de von Willebrand que es sintetizado por el endotelio. Normalmente está sintetizado en hebras y el Adams 13 lo corta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no se corta esta hebra de factor de von Willebrand, las plaquetas se comienzan a dosar y se aglutinan y se pegan al factor de von Willebrand que no ha podido ser clipado.
Y entonces la fuerza de cizalla de la sangre compacta las plaquetas contra las hebras de factor de von Willebrand. Y eso es un poco lo que ocurre. En el caso congénito es que no se sintetizan cantidades adecuadas del ADAS13, que puede ser muy variable fenotípicamente, puede ser una síntesis del 50%, puede ser una síntesis de menos del 10%, que ya es marcada, y que normalmente suelen hacer cuadros recidivantes y un poco benignos, sin que sí hay ictus, pero a lo mejor no son tan frecuentes. Está también la versión adquirida, en la cual hay un proceso autoinmunitario contra el ADAS13 y desaparece de la sangre. A todas estas se forman las hebras y estas hebras se les pegan las plaquetas. A todas estas esto ha tenido bastante importancia. Sabemos que con el recambio de plasma volvemos a suministrar ADAS13 y tenemos también que en los casos adquiridos de TTP, el tratamiento de inmunosupresor con corticoides y medicamentos como por ejemplo el rituximab, entre muchas cosas que se han intentado, son favorables para mitigar esta respuesta autoinmunitaria. Rituximab porque tiene un efecto CD20 y entonces baja la síntesis de inmunoglobulinas. A todas estas, hay medicamentos un poco más nuevos que lo que buscan es que la plaqueta no se una a la hebra de, de factor de von Willebrand. Aquí vemos la hebra de factor de von Willebrand que normalmente se suele excindir y es como cabellos que están dentro del vaso sanguíneo para hacerlo de una forma gráfica y en este enramado de hebras se pegan las plaquetas y se atascan. A todas estas, recientemente en el 2019 se ha descrito que el caplacizumab es un biológico que puede hacer que las plaquitas no se peguen a estos multímeros de factor de von Willebrand, con unos resultados muy buenos. A todas estas, hablando sobre distintas etiologías que pueden estar relacionadas con el TTP, una de las clásicas es el lupus. De hecho, en un estudio de 50 pacientes en que había necropsias de lupus, se llegó a ver que no era infrecuente el hecho de que hubieran indicios clínicos de TTP. De hecho, cuando un neurolupus llega a su última instancia, hacen una TTP. Es algo bastante frecuente que puede ocurrir en lupus que no reciben el tratamiento. La TTP es una manifestación de último estado y se dice que las manifestaciones neurológicas del lupus, que también son cuadros neuropsiquiátricos con convulsiones, con pocas focalidades, que a veces pueden ser evanescentes, que van y que vienen, pueden estar relacionados por la conjunción de tres cosas: que haya endocarditis de Lippmann-Sachs, el hecho de que haya una TTP en curso con distintas expresiones y el hecho de que haya un efecto neuronal de los anticuerpos circulantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en esta serie de 50, 14 casos de TTP había, pero eran pacientes con lupus malísimos que no tenían tratamiento. A todas estas, esto es también una asociación célebre, y es que la ticlopridina, que estaba en boga en los años 80 hasta principios de los 90, es un antitrombótico que se utilizaba bastante y que comenzaron a verse casos frecuentes de afectaciones hematológicas que han hecho que se tienda a abandonar, y la TTP ha sido una de las cosas mortíferas que se ha visto en este tipo de casos. En la literatura se ha visto alrededor de más de 40 casos. Se reporta el caso, por ejemplo, de este hombre de 69 años que había tenido un infarto cardíaco hace 5 semanas y había comenzado a tomar la ticlopridina. Y al poco tiempo comenzó con un cuadro confusional, con fiebre, con disfasia leve, con una cefalea y una hematuria. Se vio que había una TTP en la analítica y a pesar de que se retiró la ticlopridina, el día siguiente entró en UBI en coma con un Babinski bilateral y no se recuperó a pesar de la plasmaféresis ni el tratamiento esteroideo. No hubo forma de hacerlo salir adelante.
Pero es que no solamente se ha visto con la ticlopidina, sino que también se ha visto con el clopidogrel, que este sí es un medicamento que nosotros estamos familiarizados y que se utiliza de una forma bastante extensiva. Es una rareza, pero se ve. Todas estas, aquí describimos el caso de una paciente de 43 años con Sjögren y artritis reumatoide, haciendo hincapié de nuevo en las enfermedades de tejido conectivo, y que por un episodio coronario había comenzado clopidogrel. Comenzó con unas astenias, unas petequias, una hematuria de poca entidad, una analítica sugestiva de TTP, y a la semana comienza con una hemipoestesia. Y cuando ven la reso, tiene un ictus. A todas estas fue muy difícil de tratarle, le comenzaron a poner esteroides y recambio plasmático sin éxito y solo mejoró con rituximab. Aquí tenemos en cambio otro caso no muy afortunado con clopidogrel relacionado con PTT, en el cual vemos infartos que en este caso son voluminosos, pero es que no solamente tienen infartos voluminosos, sino que además tienen componente de sangrado. Y esto es algo que es muy del fenotipo de la púrpura trombocitopénica trombótica. Infartos múltiples que a veces pueden tener datos de sangrado. Llama mucho la atención de que sean lesiones isquémicas con transformaciones hemorrágicas frecuentes, sin ningún tipo de tratamiento previo. Aquí tenemos también el caso desafortunado de un niño de 3 años de edad que había presentado unas petequias en miembros inferiores, fiebre y dolor abdominal. Todas estas se ve una anemia de trombocitopenia y dijeron, bueno, si no tenemos plaquitas, vamos a reponerlas. Y el hecho de haber hecho una reposición de plaquitas empeoró muchísimo las cosas y se presentó un ictus con empeoramiento renal, pero supermercado. Y luego retrospectivamente se vio que el chico lo que tenía era una TTP congénita. Y aquí vemos una oclusión de gran vaso, una M1 con un infarto bastante grande, que coincidió justamente con el momento de transfundir las plaquetas. Entonces, de hecho, existe la recomendación de que en casos de TTP, salvo de que sea vida o muerte, no transfundas las plaquetas porque puedes empeorar todo el cuadro. Todas estas tienen lógica. Si tienes multímeros de bomba bileural y atascas de plaquetas, se van a quedar ahí compactadas y va a haber más lesiones isquémicas. El HIV también tiene mucha relación con la púrpura trombocitopénica trombótica. Y vemos un caso de un hematoma espontáneo en un adolescente que tenía una TTP. Y a todas estas, claro, es de estas cosas que tenía las 20.000 plaquetas que tenía, fue necesario transfundirles plaquetas porque esto era de vida o muerte, esto podía haber aumentado de tamaño. Y le tuvieron que tratar con plasma y corticoides y su tratamiento del HIV. Todas estas, también otro caso, pero en este caso isquémico, en el cual habían datos analíticos de una púrpura trombocitopénica trombótica, le comenzaron a hacer recambio de plasma y intentaba repuntar las plaquitas sin mucho éxito, y con el HART, con la terapia intensiva para HIV, mejoró bastante, pero a la par que mejoraron las plaquitas, desgraciadamente hubo un ictus. Y luego comenzaron tratamiento con prednisona, intentando de que remontara más, y en este transcurso se presentó un evento cardíaco isquémico. Entonces, aquí ellos reflexionaban un poco que hubiera un poco de síndrome de reconstitución relacionado con la mejoría de las citopenias, y que se pudo haber precipitado de esta forma fenómenos isquémicos, pero no habría forma de evitar esto. A todas estas tenemos también que puede ser secundario a un proceso infeccioso, como este caso que les traigo aquí. En este caso son infartos grandes, normalmente la TTP son infartos miniaturas, son infartos pequeños, pero bueno, también puede ser infartos de gran tamaño, con ciertos datos de transformación hemorrágica. En este caso fue desencadenado por una infección por Escherichia coli, una disentería,
y hubo varios brotes a pesar del tratamiento esteroideo y con plasmaféresis, y es curiosísimo esto que haya infartos grandes. Normalmente lo más frecuente es esto, gente que te hace infartos pequeños, que puede ser el troncoencéfalo, que puede ser de la sustancia gris profunda, también de la sustancia gris cortical. Y en este caso es una chica de 28 años, con una metrorragia del posparto, de nuevo la relación con el embarazo, que presenta un sexto par, una paresia de la mano derecha, una disfasia de muy poca entidad, una analítica sugestiva de TTP, y en la resonancia tenía estas lesiones puntiformes. A todas estas, después del tratamiento, a los 15 días desaparecen. Y esto también refuerza un poco la naturaleza evanescente que puede tener esta entidad, donde a lo mejor los vasos, los capilares y las arteriolas estén no ocluidas del todo, sino parcialmente canalizadas, y que te hagan alteraciones en la resonancia sin que se queden en una forma establecida. A todas estas, me gustaría también traer a colación que lo del tema del embarazo tiene que ver que en el embarazo la síntesis del factor de von Willebrand puede aumentar, y también la síntesis de las 13 puede disminuir. Y en una persona susceptible que tenga a lo mejor una TTP congénita que no haya dado la cara, esto puede ser el detonante de que haga una primera manifestación. Tenemos también casos como este, en el cual un chico de 38 años presenta una clínica neurológica fluctuante de poca entidad y con buena resolución y con una TTP, pero que en este caso, en cambio, sí quedaron unas lesiones establecidas. Se repite las resonancias y quedaron lesiones e incluso alguna nueva silenta aquí en el occipital. O sea que es una entidad que tiene mucho de evanescente, de waxy vein, de que va y viene, pero sin embargo pueden haber lesiones verdaderas isquémicas que queden. También como en este caso, en el cual vemos que una chica de 20 años presenta una paresia de miembro superior derecho con somnolencia, disfasia y edema de pulmón, y en la resonancia quedaron establecidas unas lesiones isquémicas. Las lesiones isquémicas bastante pequeñitas, como estas de aquí. Lesiones isquémicas miniaturas. También puede haber, que esto me parece muy curioso, casos de aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, con alteraciones en las secuencias de resonancia en la sustancia blanca, como lo podemos ver acá. Acá podemos ver que hay un fenómeno Press-like que puede estar presente en la púrpura trombocitopénica trombótica y que está descrito en la literatura, y que puede ser variable, puede ser una reversible posterior, pero también puede ser holoencefálica. A todas estas, otra cosa que te puede hacer la PTT es la aparición de microblitz progresivos que comienzan a aparecer a lo largo de todo el cerebro, particularmente, generalmente, en relación con las lesiones ya establecidas. A todas estas, este es un artículo de Osborne en el cual nos comenta sobre que podría haber un patrón neurológico que nos sugiera no solamente PTT, sino microangiopatías en general, incluyendo la coagulación intravascular diseminada. Y es que, recordando un poco lo que habíamos hablado de la coagulación intravascular diseminada, es generalmente infartos multiterritoriales de pequeño tamaño, y que puedan además tener, es un dato que apoye el hecho de que haya un poco de sangrado relacionado con estas lesiones. Entonces aquí vemos lesiones pequeñitas, multiterritoriales, y que además tienen datos de sangrado. En esta serie que presentó Osborne, la mayoría eran D y C, pero sin embargo la TTP estuvo presente en pacientes que tuvieran este patrón y que tuvieran afectaciones microangiopáticas. Es tan así que la DICE y la TTP se pueden solapar y puede ser muy difícil de distinguir. Como muestra un botón, uno de los casos célebres del Mass General, en el cual presentaron un paciente joven que tenía infartos multiterritoriales
y que tenía datos en la analítica que apuntaban a alteración de la coagulación, pero que también a una anemia hemolítica y a una trombocitopenia. Luego ya en la necro se vio que todo esto era debido a una endocarditis en relación con una neoculta y que además de todo esto había datos de coagulación intravascular diseminada, pero son dos entidades que se pueden solapar y que pueden confundirse bastante. El ATTP, normalmente la coagulación suele estar bastante bien, bastante conservada. Sin embargo, recordemos que en la CID pueden haber casos de CID balanceada donde la alteración de la coagulación no esté particularmente llamativa. A todas estas hay presentaciones atípicas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, podemos tener el primer caso de un paciente con un ictus criptogénico que si acaso tiene una trombocitopenia leve y que cuando le repite el segundo ictus da la cara a una manifestación florida de TTP. O sea que podemos tener un ictus criptogénico que puede ser una TTP que apenas van dando la cara y desenmascarándose. También tenemos lo opuesto, pacientes conocidos con una TTP congénita que tienen un infarto cerebral y que en ese momento parecen no tener un brote, tienen, si acaso una trombocitopenia leve o nada, en este caso en concreto de Downs y colaboradores, pero que cuando van a ver el ADAS-13 está por debajo del 10%. La determinación del ADAS-13 y que esté por debajo del 10% es algo definitorio de esta entidad. Y sobre todo, que una vez que tenemos el ANAS-13, cuando hacemos la determinación de los anticuerpos, si están presentes, vemos que esto es adquirido y si no están presentes, es congénito y se puede hacer el paneo genético. Ya para terminar, hay presentaciones de la PTT en pacientes mayores y estos pacientes suelen no tener penias o las tienen de muy poca entidad. Suelen hacer cuadros confusionales y tienen una mortalidad altísima porque no se sospechan y porque van de una forma vertiginosamente rápida. Tiene una mortalidad altísima cuando se presenta una PTT en pacientes mayores. Hablando también sobre los casos de púrpura trombocitopénica trombótica congénita, tenemos el caso de un chico de 33 años con ictus recurrentes en contexto de una trombocitopenia moderada y sin hemólisis, realmente con muy poca entidad. Este chico no estaba estudiándose por un ictus criptogénico, tenía esta trombocitopenia moderada y decidieron estudiarle la ANAS-13 y resulta que lo tenía por debajo del 10%. Buscaron los anticuerpos, no los había y y se encontró una afectación genética. O sea que esto es algo que no, la púrpura trombocitopénica trombótica, lo típico es que comienza a dar la cara cuando eres recién nacido y que a lo largo de la vida hagas crisis hemolíticas y crisis trombóticas, pero un ictus en un adulto criptogénico con una trombocitopenia podría ser a lo mejor la forma de dar la cara, una alteración que ha estado presente a lo largo de la vida. Y el problema con esto es que va a necesitar infusiones periódicas de plasma y que incluso de forma profiláctica, que cuando hay momentos en que hay infecciones o eventos de estrés, habría que poner una infusión de plasma de forma programada, incluso antes de procedimientos quirúrgicos y cosas que supongan un estrés en el cuerpo humano. Y esto es una tabla de casos de, de la gente que reporta este caso que les acabo de presentar, donde se ve que en la literatura está descrito gente adulta, que un ictus es el debut de una púrpura trombocitopénica congénita. Todas estas también como curiosidad, hay casos de ictus que ha sido el debut de una TTP que los han tratado con RTPA. Todas estas, aquí les traigo dos casos en el cual en uno se vio que había una plaquetopenia severa y aún así siguieron con la fibrinolisis y afortunadamente salió bien. Y aquí vemos otro caso donde estaban poniendo el RTPA,
Vieron la analítica y vieron la trombocitopenia tan bárbara que había y lo suspendieron de plano. Suspendieron de plano la infusión, sin ningún tipo de complicaciones los dos casos, pero bueno, vemos que un par de casos han sido tratados y que es importante ver la analítica porque nos podría dar una sorpresa. No se ha visto en la literatura algún caso de sangrado relacionado con TTP y con el RTPA, pero potencialmente es plausible, y más en un paciente que pueda tener una plaquetopenia severa. A todas estas, ya está siendo la última diapositiva, tenemos que hay problemas con esto, y es que la TTP tiene presentaciones atípicas, como por ejemplo los casos congénitos, como por ejemplo estos casos incompletos que no terminan de tener un criterio ni de la pentada, ni de la tríada, ni de nada, y que solamente hay una trombocitopenia de poca entidad. Tenemos también que la TTP, si te la comes con patatas, es algo mortífero. Es algo que actualmente tiene tratamiento, que tiene un muy buen tratamiento, pero si solamente estas medidas funcionan si lo diagnosticas rápido. Si ves que hay un paciente que tiene unas alteraciones tipo IT que van y que vienen de poca entidad y que tiene un hemograma que es patológico, no solamente es importante comentarlo con hematología, sino es que puede haber un riesgo vital impresionantemente alto, con una mortalidad del 100% si no se trata a tiempo. Y hoy por hoy sabemos que estos pacientes que han tenido episodios de TTP adquirida o que tienen una TTP congénita tienen a largo plazo, ya la vejez, un aumento de los factores de riesgo cardiovascular. Y esto está de la mano a que el Adams 13 puede quedarse no muy boyante a lo largo de la vida, tanto en la versión adquirida como en la versión congénita. Entonces son cosas que tenemos que estar en cuenta, que son pacientes que pueden tener un deterioro en el seguimiento por el avenimiento tanto de ictus como de infartos de miocardio, porque este ANAS 13 nunca se llegue a recuperar. Y ahí es donde medicamentos como el caplacizumab pudieran tener algún rol también a largo plazo, aunque esto no se ha visto porque esto es algo muy reciente. Bueno, sin más que agregar, me despido. Hasta luego.